Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga y bienvenidos a esta reunión, este servicio de media semana. Servicio en el cual vamos a continuar con nuestra enseñanza que dejamos pendiente la semana pasada, porque el capítulo que estamos estudiando ahora, que es el capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es un capítulo un poco extenso, aunque el tema es un poco redundante, porque el apóstol Pablo quiere explicar bien este asunto de lo que significa lenguas y profecía. Yo espero que después de tanto dedicarle tiempo a esto, nosotros podamos concluir el capítulo 14 habiendo entendido lo que Pablo quiso enseñar a la iglesia. Bueno, no es algo que es externo de la iglesia, es algo que es el tema de la iglesia. Las lenguas y la profecía no es algo que nosotros vamos a leer en la Biblia, vamos a leer en algún libro y jamás vamos a participar de eso. No es la forma como uno tiene que ver estas cosas. Esto es parte de nuestra experiencia. Y nosotros debemos de procurar los dones espirituales. Debemos de procurar abundar en ellos. Debemos de procurar usarlos. Porque de esa manera participamos sobrenaturalmente de la edificación de nuestros hermanos. Y la Biblia dice que todo debe de hacerse para edificación. Es decir, en la iglesia, amén de otras cosas, se debe dar énfasis a la edificación. Si hay algo en la iglesia que no está edificando, entonces eso es algo que puede ser peligroso o puede generar cierta situación ya nociva para la vida espiritual de los hermanos, de la congregación. Bien, entonces estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer, para entrar un poco en el contexto, versículos del 1 al 5 y luego leemos del 6 al 19. Esa es la segunda parte que hoy vamos a tocar. Comenzamos. Versículo primero. Dice el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues
oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por la presencia de mis hermanos y por todos aquellos que nos siguen en la transmisión de este servicio. Padre bueno, gracias, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Porque nunca nos haces faltar, Señor, la instrucción. Siempre hay pan en tu casa y nosotros hemos venido a alimentarnos de ese pan, el pan de vida, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, concediéndonos entendimiento y comprensión. Padre, gracias por tu presencia y gracias por bendecirnos. En tus manos, Señor, encomendamos el resto de este servicio, dándote a ti honor y gloria y toda la alabanza y el reconocimiento de nuestros labios. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada llegamos hasta el versículo 5, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Hablamos acerca de esta situación que se suscitó en la iglesia de los Corintios, el tema de los dones espirituales. Y el tema de los dones espirituales, para muchos cristianos es un problema de entender. Y si entendemos poco o mal lo que digan las Escrituras, la aplicación de eso no va a ser, digamos, provechosa. Por ejemplo, si nosotros no entendemos, diferentes aspectos de la vida cristiana, a como dice las Escrituras, la aplicación va a ser equivocada también. Y el culto cristiano, las reuniones cristianas, todas las reuniones cristianas deben de tener un propósito. El propósito es la edificación. Imaginémonos que nosotros nos vamos a pasar una tarde al campo. Vámonos. Como hemos ido años atrás. Nos íbamos al campo, pasamos una tarde. Bien, compartimos alegría, generamos situaciones de comunión, de juegos, como fuere. ¿No es cierto? Bien. Es un aspecto que no se puede dejar de lado. Eso no es carnal, pecaminoso, no. Porque Dios nos ha hecho con una necesidad también de interactuar con las personas. Okay, no está mal. Pero imaginémonos que en el paseo que nosotros hagamos, empezamos a generar situaciones de competencia, donde la cosa se va desvirtuando y empezamos a plantear situaciones de conflicto por alguna cuestión. Hay situaciones. Entonces decimos, al final de cuentas, bueno, nuestra salida, nuestro paseo no fue provechoso. ¿Por qué? Porque al final terminaron peleando, terminaron discutiendo y mejor no. ¿Por qué? Porque la idea no es salir para tener problemas, la idea es tener un momento de compañerismo. Y qué mejor que le dedicamos unos minutos, un rato de ese día a cantar juntos, estar ahí. ¿Por qué? Porque no podemos negar la fe que tenemos y lo que nosotros somos. O sea, no vas a decir, hermano, los cánticos dejémoslo allá en Girón y Auyos, estamos acá en Santa Eulalia. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Alguno puede pensar así. No, tú eres lo que eres aquí y en la China. No dejas de ser lo que eres. Y tu vida espiritual no puede dejar
No se puede encerrar en un local, en un horario. Alguna vez unos hermanos, hace muchos años, se reunieron en una casa, los jóvenes de aquella época. Y entonces uno agarró y dijo, a ver qué compartimos de la palabra. Y otro dijo, oh, ella no, pues, eso ya pues en la iglesia, en el culto, con el pastor. Acá es otra cosa, pues. No. Está bien, no vamos a hacer una repetición del culto en una casa, en el campo. No se trata de eso. Se trata de que todo lo que hagamos seamos edificados, haya bendición. Si nos reunimos para comer, disfrutemos la comida, hablemos cosas edificantes, no nos metamos a cosas que no convienen. Porque a veces en el mucho hablar y en el mucho decir se dicen cosas que no ayudan, más bien complican la vida a quienes no manejan bien las cosas que se están diciendo. Recuerde que en todo grupo eclesiástico hay antiguos y hay nuevos. Y muchas veces los nuevos son los que se ofenden cuando escuchan cosas que no entienden, pues, ¿no? Se ofenden es que su conciencia se ve alterada. Bien, acá en el culto, los corintios tenían el gran problema de que había una efusividad de dones, los dones espirituales. Y había un don que destacaba muchísimo, que era el don de lenguas. Y con este don los hermanos competían unos con otros. De tal manera que decían, yo tengo más dones que tú, yo hablo en más lenguas que tú. Y el culto se convertía en un desorden, porque todo el mundo oraba en lenguas, porque el asunto era competir, y lo hacían desordenadamente, en voz alta, sin orden, de tal manera que nadie salía edificado. Y los hermanos que no entendían las cosas, no comprendían, salían más confundidos. Entonces el culto no fue de bendición. Entonces Pablo les está enseñando que esa actitud de tratar de competir no es una actitud de amor. Eso es otra cosa, pero no es lo que debe haber. Lo que debe de haber en la iglesia es edificación. Y para eso uno tiene que participar participar en la edificación según el lugar que el Señor le ha llamado y según los dones que Dios le ha dado. Pero esos dos dones destacan porque finalmente uno de ellos, el don de lenguas, es un don, digamos, de uso casi exclusivo para el momento de devoción personal, salvo que este don esté acompañado por otro don que se llama interpretación de lenguas. Entonces sí puede ser compartido públicamente porque va a haber un entendimiento del mensaje que el hermano está dando en lenguas espirituales, lenguas angelicales, las lenguas que el Señor le haya dado. El otro don es el de profecía, que es el don de hablar de parte de Dios, que es más o menos traer la palabra de Dios para consolación, edificación o exhortación. Muy bien. Nuevamente voy a repetir un poco del tema de las lenguas, porque es creo que el don más complicado. El don de lengua significa que Dios nos concede por su Espíritu Santo una capacidad de generar un lenguaje no aprendido, sino espontáneo, que no sale de nuestro entendimiento, sino sale de una acción de fe en el Señor que produce Dios estos sonidos que para nosotros humanamente no tienen valor, pero como son generados por el Espíritu Santo, contienen un mensaje que es solo y exclusivo para Dios. No es para los hombres, es para Dios, pero como está generado en mí, entonces es que a través de este lenguaje o idioma o lengua, yo voy a acercarme a Dios en una oración muy exclusiva, muy independiente de mi mente, de tal manera que aunque yo no entienda las palabras que estoy hablando, mi espíritu es el que está orando. Mi espíritu y el Espíritu de Dios se conectan y la oración mía se convierte en una oración muy poderosa. Por eso que el orar en lenguas es la forma más
digamos, eficiente de orar. Ahora, no dice que la otra forma de orar, que es con el entendimiento, sea mala, ¿no? Usted va a ver que Jesucristo en los evangelios en ningún momento oró en lenguas, lo cual no dice que él no haya orado en lenguas. Pero yo no creo que él haya necesitado orar en lenguas porque la relación con su Padre era de una unidad perfecta. La nuestra no. Nosotros estamos más separados de Dios que unidos, por nuestros afanes, por nuestras preocupaciones, por nuestras tareas, por nuestros conflictos internos. Nos dificulta mucho el conectarnos con Dios. Rápido nos alejamos de Él porque entramos en alguna situación media entre carnal y pecaminosa. Nos enojamos y andamos así, medios aburridos. A veces tenemos emociones que son incompatibles con la vida espiritual. Pero para nosotros es normal. Bien, necesitamos entonces como una ayuda para poder decirle a Dios cosas que mi mente casi no las puede comprender, no las puede construir. Entonces yo le digo, hermano, vamos a orar, muy bien, ¿cómo hacemos? Como alguna vez les compartía, cuando yo estaba en mi curso de verdades básicas y el hermano líder, el hermano maestro, nuestro discipulador, nos dijo, bueno, vamos a orar, ¿ok? Cada uno va a hacer una oración. Yo dije, ¿cada uno? Entonces, ¿yo tengo que orar? Yo jamás había orado en un grupo así. Yo era, no sé, habían varios hermanos así. Entonces yo empecé a contarlos. Ya, entonces me daba tiempo para yo preparar mi oración. Entonces empezaba ya una hermana y oraba y el segundo tocó algo de lo que yo iba a orar. Me malogró la oración, dije, entonces, ¿y ahora qué cosa voy a orar? Entonces otra vez entraba en ansiedad y luego el tercero, el quinto, oraba lo que yo iba a orar. Dios mío, y cada vez se acercaba más mi turno y mi oración ya habían orado los otros. No recuerdo en qué terminó el asunto, pero ese es un tema de construir la oración. Para orar hay que saber orar. No se ora y se dice cualquier cosa. No. Entonces, en el espíritu es totalmente diferente. Mi mente no construye la oración, es mi espíritu el que construye la oración. Y lo hace en un idioma que yo no comprendo, por lo tanto, yo no sé qué estoy pidiendo, pero sí sé que mi espíritu está orando. Entonces, oraré con el espíritu. Puedo cantar también con el espíritu. ¿Cómo puedo orar con el entendimiento? Y cantamos con el entendimiento. Todas las canciones que hemos cantado ahora han sido con el entendimiento. La oración que hemos hecho ha sido con el entendimiento. Okay. Si fuera con el espíritu, los hermanos no tienen práctica en eso, no tienen ejercicio en eso. Deberían, no tienen, nunca se les ha enseñado, ellos mismos no han desarrollado, quizás no tengan la preocupación o la motivación o la experiencia. No sé si oren en lenguas, no sé, no les he escuchado a algunos. Es un problema, porque finalmente es un don. Y como tal tiene capacidad para edificar. Bueno, como fuere, a veces se desarrolla, hay cultos en iglesias que sí desarrollan muy bien el tema del cantar en lenguas. Y es un cántico con una melodía donde todos cantan en el idioma que va fluyendo de sus labios, que ellos no entienden, y nadie se perturba, y nadie se molesta, y nadie se complica la vida. El hablar es un poco más complicado, porque el hablar sí implica un mensaje que si lo doy acá, alguien tiene que interpretarlo. Recibir de parte de Dios la capacidad de interpretar lo que yo estoy diciendo. Él no lo entiende, por el Espíritu es que Él me va o nos va a decir qué es lo que el Señor quiso decir con esto. Don de lenguas. Entonces, ¿cuándo se usa normalmente? En el momento de devoción personal. Allí es donde usamos el don de lenguas. Y cuando se usa en la iglesia, tiene que ir acompañado siempre del don de interpretación de lenguas. Por decirle, yo estoy ahí sentado y yo tengo deseos de dar, hacer una oración en lenguas que va a involucrar, si es para todos ustedes, es un mensaje. Bien, entonces yo suelto mi mensaje en voz alta y todos escuchan, se miran, pero nadie dice nada. Entonces yo entiendo que como no hay interpretación, callaré entonces para la siguiente. Oraré solo para mí mismo. Pasará un tiempito y nuevamente yo traeré el mensaje. ¿Okay?
lo que está pasando es que por ahí hay alguien que ha recibido la interpretación, pero tiene también temor de decirlo. Qué vergüenza, qué miedo. ¿Qué van a decir después? Me van a mirar todo, me van a decir espiritualoide. Cosas así. Entonces uno se hace cosas. Pero de repente el hermano toma valor y dice, bueno, el Señor dice así, porque es del Señor. Y da la interpretación. Todos escuchamos. Ya, entonces lo que quiso decir es esto. Es el don de lenguas más la interpretación. Pero si no hay interpretación, entonces ya el otro tiene que callar. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando el uso del don en esa congregación, quizás para más adelante. En Corinto no había respeto ni orden, todo era desorden, todo era caos, todos gritaban. Entonces, cuando entraba un invitado, ¿cómo se sentía? Complicado, pues. Y los mismos hermanos nuevos no entendían nada. Y si nos pasamos todo el rato gritando, nadie sale edificado. ¿De qué se trató el culto hoy? De gritos. ¿Cuál fue el tema? ¿Quién grita más fuerte? Ese es el tema. No, ese no debe ser el tema. Entonces Pablo les dice con el tema del amor, de que todos debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Es decir, mi participación como servidor de Dios es siempre por amor, es para los hermanos. ¿Entienden? Para los demás. Todos. Los hermanos que están en la escuela aman a los niños. Están allí no porque les dan una propina o les dan un sueldo o les dan un desayuno. Ellos lo hacen por amor. ¿Ok? Todos los hermanos que generan un servicio en la iglesia, ninguno cobra. A ninguno se le da nada. Todo es por amor. Ese es el valor de su servicio. A mí no me tienen que pagar para predicarles el evangelio. No. Como decíamos, predicar el evangelio. ¿Cuánto puedes pagar? Esa profesión no tiene sueldo. No hay sueldo para eso. A ver, párate y predica. Si Dios no te llama a eso, no lo puedes hacer. Y si Dios te llama, eso no tiene valor porque es de Dios. Entonces, no predicamos porque nos pagan. Predicamos por amor. Si evangelizas, no lo haces porque la persona evangelizada te va a dar algo. Lo haces por amor, porque amas al perdido. Entonces, la ley del amor debe de primar en el uso de los dones espirituales. Y hay que entender que el amor me lleva a preocuparme por la edificación de mis hermanos. Ok, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si nos hablare con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina. Es decir, ¿cómo vamos a hallar la edificación al mensaje de lenguas si no es comprensible? Yo necesito revelación o ciencia, profecía o doctrina. Yo necesito un elemento que pueda comprender, que me pueda ayudar, que me pueda dar luz para las cosas. Si eso no lo recibo, entonces ha sido una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. A ver. Revelación, ciencia, profecía o doctrina, dice Pablo. Lenguas no. Lenguas no. Revelación, recuerde que todo mensaje que nosotros compartimos en la iglesia siempre pertenece al campo de la revelación. ¿Ok? Revelación. Te voy a explicar cómo es esto. Es así. Cuando yo no conocía a Cristo, y las personas que no conocen a Cristo pueden abrir una Biblia y nunca entienden nada, no pueden entender. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la Biblia es espiritual, no es solo intelectual. Yo puedo ir a la Biblia de forma intelectual y yo voy a rescatar cosas que son, digamos, de la literatura bíblica. Voy a rescatar todo lo que es digamos, el lenguaje bíblico, la gramática,
y todos los aspectos pues de la escritura aquella, ¿no es cierto? Entonces, la historia, la poesía y las cuestiones estas, ya, eso es lo que yo haría como un análisis literario. Sí, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque el entendimiento de las escrituras es un asunto espiritual, es decir, para yo entender las escrituras necesito la iluminación del Espíritu Santo. Es como una lámpara que se enciende aquí. Es el Espíritu Santo, iluminando mi mente. Iluminando mi mente, decimos, me da luz para entender lo que está escrito en la forma o con el contenido que Dios quiso que se escriba para mí. Recuerde, esta Biblia ha sido escrita para usted. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que buscar entender lo que Dios me quiere enseñar. Ese es un asunto espiritual. Ahora, si yo te digo, oye hermano, te quiero compartir algo. Tú has leído el texto, cualquiera de estas cuestiones, tú me dices no, entonces mira, escúchame, ya. Lo que yo te voy a compartir es algo que Dios me ha mostrado a través de mi lectura bíblica. Por eso es importante que nosotros hagamos devocionales diarios y frecuentes para ir alimentándonos de las cosas que Dios nos está enseñando a través de la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, no recibimos nada de Dios. Porque todo lo que Dios nos va a enseñar viene a través de la Biblia. Entonces, lo que le hace la Biblia, cuando yo leo y entiendo la Biblia, entonces son como ladrillos que se van a ir formando y van a ir construyendo algo en mi cabeza. Se llama entendimiento bíblico. Voy a tener un entendimiento bíblico de todas las cosas y mi hablar va a ser bíblico, mi actuar va a ser bíblico, mi sentir va a ser bíblico. Si nosotros no hacemos esa edificación interior, solamente lo haremos todo en el ámbito humano. Entonces, cualquier cosa que tú compartas, por ejemplo el sábado, los líderes van a compartir algo que Dios nos ha mostrado. ¿Ok? Se les ha entregado un texto a ellos, pero ellos tienen que leer y tienen que analizarlo y tienen que llevarlo acá adentro y luego aquí adentro tienen que hacerle la digestión espiritual y luego sacar sus conclusiones y decir, ok, Saúl, rey de Israel, lo que la historia esa nos enseña. Es importante. Ciencia es el conocimiento de las cosas que Dios también tiene y conoce. Dios conoce las cosas que pasaron, como que sabe las cosas presentes y conoce muy bien las cosas futuras. Muchas veces la profecía trae la predicción, que son las cosas futuras, como también la revelación de los hechos pasados. Profecía, doctrina. Doctrina significa enseñanza. Los cristianos necesitamos ser enseñados. Discipulado, doctrina, son cursos que nos enseñan aspectos importantes de lo que llamamos la doctrina cristiana, porque acá la palabra doctrina significa enseñanza. Necesitamos ser enseñados. Entonces, si yo voy hablando, o sea, yo voy, dice Pablo, a vosotros, hablando en lenguas, ¿de qué les sirve? Si no les hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Necesitamos tener un mensaje comprensible. Versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara era el arpa, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aquí tenemos una analogía. O sea, el apóstol Pablo va a usar una situación para explicar una verdad bíblica y entra el tema de la música. Y escoge dos instrumentos muy conocidos en ese tiempo, era la flauta y la cítara. Entonces, para que la música sea agradable al auditorio, depende mucho de la habilidad de los músicos, los cuales tienen que usar las características propias de cada instrumento. Uno de ellos es instrumento de viento, la flauta. La cítara, pues, no es de viento. ¿Qué cosa es? Es casi como percusión también, porque hay que aplicar cierta presión a las cuerdas para que suenen. Pero vean ustedes, si no hay habilidad
para el uso de esas características de los instrumentos, no se puede crear música. No se puede. Entonces tú dices, yo te pregunto, ¿sabes tocar guitarra? No, no es una complicación tocar guitarra. Por lo menos para un nivel propio, uno puede aprender. Entonces, ¿qué necesito? Que alguien que sepa me enseñe. Entonces me tienen que enseñar cómo tengo que agarrar la guitarra, cómo pongo la mano izquierda, si soy derecho, con la derecha voy a rasguear, con la izquierda voy a hacer los puntos ¿no? donde voy a generar las notas. Y el rasgueo me enseñan cómo se rasguea. Y al principio no me sale nada, no estoy tocando nada, solo estoy maltratando la guitarra. Pero poco a poco voy agarrando práctica, me van a doler los deditos seguramente, me van a salir callitos, pero al final de cuentas ya empiezo a sacar las canciones. Y para mí, claro, si tengo mucha destreza, entonces ya puedo ayudar en la célula, toco. Y de repente tengo mucha destreza y el Señor me llama a predicar el Evangelio y tengo yo una ayuda. Tengo una guitarra. Entonces puedo yo, no sé, pues, presidir un culto. Pues claro. Si es que generamos música. Pero si no, no. Es igual con el tema de entender las cosas. Si no las entiendo, no me aprovecha. ¿Ok? En lugar de producir música, yo produzco sonido sin orden ni belleza, la gente no va a mostrar agrado por eso. Nada. Esa es la analogía de la música. Y versículo 8 pasa a otro punto, una segunda analogía. Versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, esta segunda pregunta es en el caso que pertenece al ámbito de la guerra. Toda ciudad o ejército es avisado o advertido por el que vigila. El que vigila tiene una trompeta con el cual va a avisar al pueblo o al ejército haciendo un uso correcto de la trompeta. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de sonidos que él puede sacar con la trompeta. El sonido de alarma, el sonido de ataque o el sonido de retirada, pues, ¿no? Bien, si la ciudad está durmiendo y viene el enemigo, entonces el que vigila tiene que tocar y decir, alerta a todos, viene el enemigo. Pero la manera era la trompeta, que eran cuernos de animales, con los cuales se sacaba un sonido que ya todos entendían que ese sonido es estar alerta. Entonces dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si no entiende qué es lo que está diciendo el vigía, nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Bueno, lo que se aproxima es el desastre. Pues si yo no entiendo, entonces de repente él quiere tocar un llamado a la alerta, pero no conoce cuál es el sonido, y entonces saca cualquier cosa, la gente no entiende qué querrá decir, y finalmente el ejército enemigo puede asaltar la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preparamos? Porque el vigía no dio sonido claro y preciso. Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Bueno, Pablo procura enseñar a los corintios lo inútil que es tratar de edificar a los creyentes hablando solo en lenguas sin interpretación. Es inútil. Es un sonido incierto. Nadie entiende. Puedes estar 2 horas hablando en lenguas y la gente está roncando, aburrido, ya se fueron, ya te abandonaron, estás solito tú ahí. Dice que hermano, ¿qué pensará que todo le entendió? Nadie entendió absolutamente nada. Entonces, como nadie entiende, ¿qué pasa con ese don? Si no edifica, pasan 2 cosas. O decae el uso del don o trae confusión. O decae el uso o trae confusión. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Por ello, en el versículo 9 nos dice, ¿no es cierto? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis
al aire. Como la idea es edificar a los oyentes, entonces hay que dar palabra bien comprensible. Esa es la responsabilidad de todos aquellos que hacen uso de la palabra en los cultos o en las reuniones cristianas, que se les entienda de forma clara. Bueno, algunos líderes, las primeras reuniones que les tocó ser líder y compartir, seguramente se sentirían muy nerviosos, habrían sudado mucho, se habrían enredado y terminando. Yo una vez llevé, hace muchísimos años, cuando era muy, muy jovencito, llevé un curso de homilética. Ya, un pastor nos dio en una iglesia en Zárate, habían cursitos así, nada, nos mandamos. A ver, homilética. ¿Qué será pues la homilética? No entendía. Entonces, era cómo predicar. Entonces, bien interesante, se los voy a compartir. Es así. Él dibujó un mapa del Perú. El mapa del Perú. Bien, yo quiero llegar, pone Lima al centro, y quiero llegar a Tumbes. Y pone Tumbes arriba. Entonces subo al avión y yo estoy manejando el avión, entonces dirijo el avión, pero como no conozco la ruta me desvío. Y en lugar de ir hacia el norte ya me fui hacia el oriente. Y como no encuentro Tumbes empiezo a dar vueltas. Y empiezo a dar vueltas y empiezo a dar vueltas y me voy perdiendo y tanta vuelta que se me acabó la gasolina y me estrellé. A veces cuando uno predica, si no ha hecho bien el trabajo, hace eso, comienza y nunca termina, se cae, se estrella. Y eso suele pasar, y a quien le pasa, cuando se va a su casa dice, ni más voy a predicar, o voy a enseñar, o voy a compartir, ni más. Pasado vergüenza. Yo me acuerdo que hubo una reunión, ¿qué fue? Fue una partición, creo. Fue una partición o fue la primera reunión de una partición donde la líder se estrenaba. Entonces el supervisor dijo, para apoyar a la líder, vamos a invitar al pastor Ángel para que esté en esa primera reunión. Entonces la pobre líder, la jovencita, iba a compartir teniendo la cara del supervisor acá y la cara del pastor acá. Entonces, ¿cómo creen que se sintió la hermana? ¿Ah? Nerviosa, pues. Entonces la hermanita Empezó bien, pero después se fue enredando un poco y se puso nerviosa y se puso roja, empezó a sudar y ya la pobre se extravió y se echó a llorar a la mitad. Entonces el supervisor, muy, muy correcto, se paró y dijo, nuestra hermanita se ha puesto a llorar porque se ha sentido frustrada de no poder terminar su mensaje. Y todos nosotros entendemos porque es su primer mensaje. Así que hermanita, no se sienta mal, la próxima vez no vamos a invitar al pastor Ángel acá. Y bueno, ella se secó las lágrimas y continuó. Y en su partición, porque ya tuvo como un año de ser líder, compartió con toda normalidad. Bien, entonces, qué importante es dar una palabra que se entienda. Es la gran responsabilidad que tienen los líderes. Hay líderes que lo hacen muy bien. Hay líderes que se nota que no la hacen. Y no explican, no aclaran, no ilustran. Y bueno, pues. Entonces la gente se aburre, se duerme, sale. ¿De qué habló? No sé, un tal Saúl, que no sé quién será. Dicen que era muy guapo, pero eso es todo lo que alcancé a entender. Eso es todo. Bueno, como fuere, hay que tener mucho cuidado con esto. La siguiente analogía que presenta Pablo tiene que ver con los idiomas. Versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Por ejemplo, tú vas a ver una película, está en inglés, algo entiendes, ya, pero buscas tú una película en francés,
Ya, sin letrita, sin nada, no entiendes nada. Solo bonjour, monsieur, madame, oui, au revoir, bon appétit, de todo lo que tú conoces por cultura general, pero después los franceses hablan. A mí me tocó estar una vez en un retiro para pastores, en un hotel en Guatemala, y por concesión a nosotros nos dieron ¿cómo se llama? Bueno, era como dentro de las instalaciones del hotel, que era muy grande, era una suite de 2 dormitorios, sala, cocinita, porque vino un pastor francés invitado. ¿Ok? Ese pastor francés vino con 2 hermanos latinos. Uno era un peruano y el otro era un chileno. El chileno muy buena gente. Ellos eran de las asambleas de Dios. Bien. Pero el pastor hablaba solo francés o inglés. No hablaba castellano. Y el chileno y el peruano hablaban muy bien el francés porque vivían años en Francia. Entonces yo me sentaba y los escuchaba hablar. Qué bonito como hablaban el francés. Lindo. ¿Para qué? Excelente. Pero yo estaba perdido totalmente. Totalmente. Y el pastor parece que hacía sus comentarios y el chileno, que era su pastor menor, le decía, me explicaba después que le decía, pero no diga eso, menos mal que no le entienden, ¿no? Y qué importante era que no le entendiésemos porque parece que él, como francés y así, un poco que no le gustó las cuestiones latinas, cosas, pues, ¿no? Pero, ¿cómo es cuando entiendes o cuando no entiendes? Bien. Buscas en ruso, peor, ese si no entiendes nada. Y si es en chino, estás más perdido. ¿Cómo haces? Pero cada uno de estos idiomas tiene valor, tiene significado para los que lo entienden. Pero para los extranjeros, nada, en absoluto. Entonces, nos quedamos nosotros, si no entendemos el idioma, nos quedamos ignorando el significado de las palabras. No entendemos. Y cuando no se entiende el idioma, le voy a decir qué pasa. Ese es como la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Bien, todos hablaban un mismo idioma. La idea era que todos se esparzan por toda la tierra, pero no, como todos hablaban un mismo idioma, todos estaban juntos. Entonces, ¿qué cosa vino de parte de Dios? Confusión de lenguas, es decir, Dios le dio a este grupo un idioma, otro idioma, pero esos eran idiomas humanos, a este otro. De tal manera que en cierto momento la gente empezó a hablar y no se entendía. Y como no se entendieron, entonces se separaron. Más bien se asociaron los que se entendían y se separaron de los que no se entendían. Y es así como se fueron yendo por cada lugar. Entonces, cuando yo no entiendo un idioma, se me genera una barrera idiomática. ¿Ah? Y si tienes una barrera idiomática, ¿cómo preguntas cosas? ¿Cómo averiguas cosas? En fin, la barrera idiomática separa a la gente, genera fragmentación en la población, dificulta la integración. ¿Qué problema? Tú vas a la sierra, a algún pueblito donde solo hablan quechua y tú eres un extranjero para ellos. Eres un extranjero, así te apellides como ellos, pero eres un extranjero porque tú no hablas el idioma de ellos. Entonces, en el culto es así, todo lo que hablemos siempre tiene que ser comprensible. Ok, versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, Pablo no está en contra de los dones espirituales. Él anima a los corintios a buscar los mejores dones. ¿Ok? Y es lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 12, vaya usted al capítulo 12, el último versículo dice, procurad pues los dones mejores.
Él mismo anima a los creyentes a desear, anhelar y buscar los dones mejores. Yo le hago la pregunta, ¿cuáles son los dones mejores? Si es que me han entendido después de estos 51 minutos. ¿Cuáles son los dones mejores? Ya, la profecía como conclusión, pero como principio es, los dones mejores son los que edifican, los que edifican. ¿Entiendes? Todos los que edifiquen. Claro, todos los que edifiquen. En fin, entonces les está ordenando que procuren tales dones y que sean recipientes de ellos, pues finalmente eso es lo que somos vasos o recipientes donde Dios deposita sus tesoros con la finalidad de servir para la edificación de los creyentes. ¿Ah? Tú tienes en tu casa seguramente un mueble donde están los vasos y cuando tú vas a servirte refresco, ¿qué haces? Vas y sacas un vaso que está limpio, ¿no es cierto? Porque si está sucio, si está ahí puesto en el lavadero ya no, estará mosqueado, estará fermentado. Ok, tengo que sacar un vaso limpio y en ese vaso limpio echo el refresco y me sirvo o te invito. ¿Quieres un refresco, hermano? Sí, saco un vaso limpio. Nosotros somos vasos o recipientes de Dios. Dios va a depositar en nosotros sus preciosos tesoros, pero el vaso tiene que estar limpio. Entonces, si tú quieres procurar los dones mejores, si quieres ser de bendición para los hermanos, el vaso tiene que estar limpio. Tremenda lección. Así es. Y de eso hay bastante instrucción del apóstol Pablo, especialmente en sus epístolas, la de Timoteo y la de Tito. Hay mucha exigencia a que los creyentes deben de ser sanos en la fe. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien a sus hijos, que tenga su casa en sujeción completa, que sea hospedador, honesto, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sepa enseñar, que sea un hombre justo, medido. Y los diáconos igual. Y las ancianas, dice, no chismosas. Eso dice. Y la palabra en griego chismosas de ahí es diábolas, que significa no adversarias. O sea, porque a veces se genera esa adversidad. Los hombres pueden ser diábolos también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se genera adversidad. ¿En qué? En la naturaleza de la persona. Cuando la persona no renueva, es como el vaso sucio. ¿Quién quiere un vaso sucio? ¿Ah? Nadie. Tú te vas a un restaurante, te traen un cubierto que tiene un pedazo de arroz seco metido entre los dientes. Tú miras y dices, oímos, ven acá, tráeme otro cubierto. Ya, señor, no, tráeme uno limpio, yo me quedo con este, te voy a entregar el sucio. Porque más allá le saca el arrocito y te lo trae. Pero sigue sucio. Ese es como el plato de sopa que tiene la mosquita. Mozo, hay una mosca en mi plato. Ah, se lo cambiaré, señor. Ya tráeme la sopa y después te llevarás esta, porque si llega por allá, saca la mosca y te trae el mismo plato. Sucio. Bueno, nosotros queremos edificar a nuestros hermanos. Es nuestro deseo. Necesitamos dones espirituales. Y como recipientes de Dios tenemos que estar limpios para recibir sus preciosos dones. Bien, la parte final vamos a ver, versículo 13 en adelante. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, vamos a ver, orando con el espíritu y orando con el entendimiento. Dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bueno, Pablo está aquí considerando que en las reuniones cristianas
la gente no es edificada normalmente por el mal uso de los dones espirituales o por su carencia total, ¿no? Hay denominaciones, hay iglesias donde te enseñan que esto de los dones terminó en la época del Nuevo Testamento, terminó. ¿Ok? Una vez que la Biblia se escribió y que todo, ya está, ya terminó, ya. Pero en ninguna parte de la Biblia se afirma tal cosa. No, porque la necesidad de la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y en el siglo XX y siglo XXV y siglo XX siempre va a ser edificación. Hay que edificar. Y la manera de edificar a los hermanos es a través de los dones espirituales, obviamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero necesitamos funcionar en estas cosas. Hay que tener cuidado con lo que a veces uno escucha en otros lugares. El creyente debe usar en el tema de la edificación su mente apropiadamente, tanto para hablar como para orar, dar gracias y alabar a Dios. Entonces, si yo voy a hacer las cosas con mi entendimiento, porque es la otra parte, entonces yo tengo que tener una mente apropiada, una mente sana. Mi pensar, mi reflexión debe de ser correcta. Por ejemplo, esa de, no sé, no me importa, pues. Ya. Esa es una pared. Es alguien que no quiere entender. O el que te rebota las cosas, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Acaso tú no eres así? No, ya. Ya cualquier conversación a ese nivel ya es una pérdida de tiempo. Los cristianos muchas veces hemos traído de nuestra vida de pecado una mentalidad muy estropeada. Nuestra cultura, el hogar, nuestros padres, nuestra experiencia de vida, nuestro mismo carácter nos ha hecho ser personas de un razonamiento muy complicado. Bien, cuando llegas a Cristo, eso es lo que tienes que cambiar. Si no, no eres útil. No eres útil para nada. Es como Saúl. Puede ser alto y hermoso, pero en el corazón tiene problemas este señor. Y lo demostró en su reinado. No hay problema. Entonces, nosotros, como vamos a hacer las cosas en el espíritu y con el entendimiento, si hablamos de entendimiento hay que tener una mente sana, una mente apropiada, para poder hablar apropiadamente, para que cuando oremos apropiadamente, cuando demos gracias o alabemos al Señor, lo hagamos correctamente, de forma correcta. Entonces, si lo hacemos con nuestra lengua espiritual, sin interpretación, estaremos emitiendo sonidos carentes de valor para los oyentes. Entonces, cuando estamos entre nosotros, tiene que ser con el entendimiento. Si va a ser con lengua, interpretación por ahí. Si no hay interpretación, la lengua tiene que irse a la sala de oración, al momento de oración. Y aquí tiene que haber todo comprensible. Todos los que predican la palabra, todos los que enseñan, todos debemos de desarrollar una mente apropiada para hacer las cosas comprensibles, ordenadas. Hay que leer bien la Biblia, hay que leer, respetar los signos de puntuación, las comas, los puntos y comas, los puntos aparte, los puntos finales, todo hay que hacer bien, hay que entonar bien, todo bien, porque es la palabra de Dios, el mensaje de Dios el que tú vas a traer, claro, ¿o no? Es decir, yo toco guitarra cuando estoy en mi oficina, pero si Piero toca guitarra, yo mejor guardo mi guitarra, porque para mí está bien, pero si es para ustedes, yo no puedo tocar la guitarra para el culto, porque no tengo ejercicio, no tengo dominio, no tengo práctica, no tengo nada. Para mí, bien, pero no para el culto. Para el culto busquemos a alguien que haya ensayado, practicado, que haya aprendido, que tenga más manejo, más dominio, más todo. Es igual con el tema de la lengua cuando hablamos con el entendimiento. Hay que hacerlo comprensible y muy bien. Si es en lenguas, si usted un domingo, usted siente dar un mensaje en lenguas, délo.
No tengo ningún problema, nadie lo va a ver mal. No lo van a llevar a mi oficina amarrado. No va a estar detenido. No lo van a encerrar en el baño. No, solo délo, suéltelo. Y veremos si alguien trae la interpretación. Si nadie trae la interpretación, entonces tú dices, Señor, yo lo dije. Ok. Ahora, ¿qué hacemos los demás cuando esto sucede? Porque es lo que vamos a ver más adelante, se lo voy adelantando. Los demás juzgamos lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, un hermano agarra y da un mensaje y el otro hermanito da una interpretación. Entonces todos escuchamos y vemos el sentir que se está moviendo acá. La persona que da el mensaje tiene que ser un vaso limpio. Entonces, como más o menos yo distingo quién es quién hace quién y qué, ya, y si la persona quiere desarrollar eso, entonces yo ahí sí le voy a decir, ¿sabes qué? Yo no digo que no, pero tienes que corregir ciertas cosas, ¿no? Claro, tu puntualidad, por ejemplo. Comes mucho, por ejemplo. Tú sabes que la espiritualidad y la carnalidad no van de la mano, se oponen. Y un tema terrible entre los varones y algunas mujeres es el apetito, el taipá. El que no controla la barriguita no controla las demás pasiones. Ay, a mí me encanta el arroz. Cuando yo veo la arrocera, el arroz chaufa, el arroz con marisco, ay, Dios mío, qué cosas más deliciosas. Pero cuando vayas a la casa del banquete, ¿qué dice? Pon cuchillo a tu garganta. Entonces, ¿cuánto vas a comer? Comes hasta el punto en que sientes que hubieras podido comer un poco más todavía. O sea, ¿podrías comer más? Sí. Hasta aquí nomás. Ya está. O sea, no yapas. ¿Me entiendes? No yapas. Ahora sí. Bueno, ¿a qué voy? Voy al hecho de que si das tú el mensaje, tienes que tener una vida ordenada. Ok, dice el mensaje. Genial. Sentimos que fue bueno el mensaje. Pues que tenemos que discernir. Y por allá alguien da la interpretación. También, oído eso. ¿Qué dice el hermano o qué dice la hermana? Y si considero o consideramos que la interpretación estaba jaladita de los pelos, ¿no? Entonces se le va a decir, ¿sabe qué? Creo que no acertaste. ¿Cómo es eso? Le voy a explicar. Muy bien, le voy a explicar. Nosotros, no es así, mire, no es así. No es así que tú estás en el culto y de repente empiezas a hablar como loco. No, eso no es así. Eso en los ámbitos demoníacos, no en el ámbito cristiano. Y la interpretación tampoco es así. No es que yo desaparezco y el Señor, ¡oh, sí dice el Señor! Y oiga, hermano, ¿por qué hablo así? No, si dijo el Señor, yo no hice nada, hermano, yo ni cuenta me di. No, sabes que eso no existe. Porque Dios te utiliza a ti en el pleno entendimiento de lo que estás haciendo. No te desconecta. No. Entonces, uno tiene que discernir lo que dice y hay que decir, esa interpretación, hermano, creo que has peleado en la casa, te has peleado en la calle, tienes problemas. Porque una persona melancólica, triste, aplastada, va a venir y nos va a dar una interpretación aplastada también. Una persona enojada, complicada, va a venir y nos va a dar una interpretación complicada, así, ¿no? Malagradecidos, una cosa así. Recuerda que Dios no te aplasta, ni te condena. Ninguna interpretación que implique el aplastamiento de tu fe, que te destroce emocionalmente o que te condene, es de Dios. No. Dios consuela, edifica o exhorta. Y ya hemos explicado la semana pasada qué significan estas tres palabras. Entonces, si no hay la interpretación, tú diste porque sentías en tu corazón, fuiste fiel con el Señor, pero no hubo interpretación, genial, ya está, no insistes más, esperas tú un tiempo. En tu casa sigues orando en lenguas. En tu casa sigues orando en lenguas.
Bien, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿no es cierto? El orar o hablar en el espíritu elimina automáticamente el entendimiento de lo que digo o hablo. Yo no entiendo, es mi espíritu el que lo entiende. Mi mente no lo entiende, mi mente quedará sin fruto. Allí el beneficio es solo personal, es solo personal. Por tanto, la oración en el espíritu, es decir, en lenguas, debe ser practicada de forma privada. En público debe ser hecha de forma inteligible para que todos los que oigan puedan afirmar lo que decimos. Amén. Porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Así es la verdad. Y Dios es fiel, así es. A todo lo que decimos, tú tienes que ir dando el amén adentro. Sí, así es verdad, eso es verdad. Exactamente, así es verdad. Ah, esto no sabía. Ah, qué interesante. Ah, claro, ahora entiendo. Entonces me voy del culto contento porque he entendido algo más, un poco más. Pero si es algo que no se entiende, no hay provecho. No hay provecho. Ahora, igual sucede con el tema de el orar con el espíritu, orar con la mente. Necesitamos orar y orar bien. Y los hermanos escuchan nuestra oración, aprenden de nuestra oración. Le voy a decir, la oración tiene sus partes, su parte de entrada, su parte de alabanza, reconocimientos, su parte de petición y su salida. Normalmente es así, las oraciones, como el Padre Nuestro. Y tú, cuando vas a un sitio, no pateas la puerta y entras, tú primero tocas. Bien, cuando vas a la presencia del Señor, llamas para que se te abra. Entonces, esa es la postura, la actitud que tú vas a tomar. Sentado, de rodillas, echado, boca abajo o de espaldas, boca arriba. La postura, en algunos casos, determina mucho la actitud que tú traes. ¿Ok? Cualquiera de ellas es válida. Cuando Moisés hablaba con el Señor, él ponía su rostro a tierra, se echaba prácticamente. Cuando Jesús hablaba con su Padre, se ponía de rodillas. Se ponía de rodillas. Entonces, cuando vas a orar, tienes que cerrar la puerta. Nadie te tiene que interrumpir. Puedes estar sentado o arrodillados. Y ya tocaste la puerta. Y empiezas. Amado Señor, amado Padre. Recuerda que Dios es tu Padre. Y empiezas. Empiezas reconociéndole, alabándole. Padre, gracias porque en este día tú has sido bueno conmigo, me has dado vida, me has dado salud y me has traído hasta acá. Me has guardado en el camino y ahora quiero que entrar a tu presencia. Y vas extendiendo. Y después haces tus peticiones. Quiero pedirte para que me ayudes en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el viaje, economía, mi salud, mis hermanos, todo lo que tengas que pedir. Y al final das las gracias. Y listo. Con el entendimiento, como hablarías con alguien, lo haces ordenadamente. En el cántico es igual, ya lo explicamos al principio, ¿no es cierto? Cantamos canciones que entendemos. Las canciones de hoy día han sido precisas porque las entendemos. O las canciones que no entendemos, cuyas letras son medias enredadas. Hace muchos años nosotros cantamos algunas canciones un poco enredadas, que si se las canto a ustedes, ¿qué significa eso? Hay canciones que las hicieron encerrando significados misteriosos, creo. ¿Y qué significa eso? Y hasta se cantaba mal, ¿no? Pero no, se canta con el entendimiento. Los coros más antiguos y los himnos más antiguos pertenecían a un tiempo donde las escrituras tenían más valor que en el presente. No más valor, sino que eran consideradas como canto sagrado las escrituras la fuente de inspiración. Hoy nuestro mundo ha girado
Y la Biblia no ha perdido, en nuestra iglesia la Biblia no ha perdido valor. Y nuestros cánticos, todos ellos doctrinalmente son cristianos, pero tienen que adecuarse al tiempo también, porque no podemos quedarnos en la época de Lutero ni en la época de Wesley, ¿no es cierto? No podemos quedarnos a principios de siglo, no podemos cantar todavía los himnos, que muchos de ellos son muy bonitos y muy gloriosos. Algunos hermanos los van actualizando, no se pierde, digamos, el estilo, pero va siendo más adecuado para las personas. ¿Ok? Pero tiene que ser bien hecho. Tanto con el espíritu como con el entendimiento. Espíritu para mí, con entendimiento para los demás hermanos. Enfatiza diciendo, versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien has dado gracias, o bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, la idea es que en los cultos públicos los creyentes oigan y puedan decir amén a las palabras que se dicen. Que en tu célula, cuando des tu lección el sábado, la gente diga, estuvo bien. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo bien. La lección estuvo bien. Ok. Entonces edificamos a los hermanos. Eso sucede solo cuando te entienden, no cuando no te entienden. Entonces, eso queda reafirmado en el versículo 17. ¿Ve? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si el otro no es edificado, porque no entendió nada. No sirvió. No sirvió. Bueno, finaliza Pablo diciendo pues que, versículo 18, él daba gracias a Dios porque hablaba en lenguas más que todos ellos. Que no lo dijo de forma jactanciosa o soberbia, sino que lo dijo para beneficio de los corintios, para enseñarles que a pesar de que Dios lo había bendecido con muchos dones y una capacidad tremenda en esos dones, Pablo prefería simplificar todo y para la edificación de los hermanos, ser muy breve, ser muy sencillo. Recuerda esto, el apóstol Pablo tuvo una experiencia en el cual visitó el paraíso, el cielo, lo cual nos lo refiere en 2 Corintios. Él vio cosas y oyó cosas que con palabras humanas no se pueden explicar. Esa es la clase de hombre que conoció tales misterios de la segunda venida de Cristo, de la vida eterna, y todo lo que él pudo explicar está en sus cartas. Sin embargo, a pesar de tener toda esa experiencia, él prefiere ser sencillo y busca la edificación de los hermanos, no el destacar. Por eso que en el texto ese de su visita al cielo, él no menciona su nombre. Allí no menciona su nombre, Corintios 12, creo, 2 Corintios 12, que dice, conozco un hombre, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al paraíso. No menciona su nombre, es él mismo. Lo hace con toda humildad para que los hermanos entiendan y sepan que de estas cosas no podemos tener jactancia. No hay jactancia. Si sabes algo de la Biblia, gracias a Dios. Si no sabes, genial, vas a aprender. ¿Ok? Pero nadie puede ir jactándose de que sabe más, de que puede más, de que cuando yo oro los enfermos sanan y que mis profecías todas ellas se cumplen. Eso es una jactancia falsa que no edifica a nadie, absolutamente a nadie. Que Dios los bendiga, hermanos, hasta allí
dejamos la lección para continuar la próxima semana. Oramos, por favor,